Bien, hermanos amados, cada uno de nosotros debemos amar la venida de Jesús, nuestro Mesías. Bienvenidos también, mis hermanos, amigos, líderes que se disponen con honestidad a escuchar ahí este video que se grabó para usted en nuestro canal del YouTube, ahí en el canal del Ministerio Apostólico de Restauración. Bendito sea usted que viene a este culto que lo grabamos en favor de usted. Esperamos bendecirlos, como también ustedes los vamos a bendecir hoy. Siempre les voy a animar, hermanos amados, a que tengan una lapicera, tengan su cuadernillo, una Biblia física, una Biblia digital a la mano, en otro equipo indudablemente, porque este usted lo usa para la señal en vivo. Ok. El tema de hoy es una parte más de nuestra serie que hemos iniciado el domingo pasado. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ya hemos visto una primera parte, lo primero antes de su venida. Hoy, 5 de marzo, veremos algo más de lo primero antes de su venida. Bien. Algunos sabemos, otros no lo saben, pero es bueno que lo sepan, que Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que ocurre en Israel es como hay una repercusión en Occidente y indudablemente también en el Medio Oriente. Pero hay un mandato de Dios. En Génesis 12 se nos manda, no es un libre albedrío, no es tampoco a ver si lo entienden o no. Todos los mandamientos de Dios debemos guardarlos. En Génesis 12 se nos manda a que debemos bendecir a Israel a fin de ser bendecidos. Ese es el mandato de Dios. En el Salmo 122 también hay otro mandato, que debemos rogar por la paz de Jerusalén, a fin de que seamos, dice, prosperados los que te aman. Es muy importante amar a Jerusalén. Y Dios sabe el corazón del hombre, lo escudriña, lo conoce y sabe cuando realmente un varón o una mujer ama a Jerusalén. No es solamente para considerarlo como un fin turístico y ver dónde fue que el evangelio se inició. No es un tema turístico, es un tema de amar a Jerusalén. Y cómo uno ama a Jerusalén cuando procura su bienestar. Uno puede estar lejos, pero procura su bienestar. Es decir, entiende qué es Jerusalén en estos días. Y sobre todo, que es un judío en estos días, que aún no conociendo al Mesías, debemos orar nosotros por los judíos en Jerusalén a fin de que conozcan cada vez más, como lo vienen haciendo, pero es muy poco, pero está la luz encendida ahí en Jerusalén
sobre realmente el verdadero judío mesiánico. Por lo tanto, hermanos amados, yo les animo a bendecir a Israel, a rogar ante Dios nuestro Padre por la paz en Jerusalén, que hoy es muy necesario. Si usted sabe lo que viene ocurriendo en Israel en estos días, hoy le vamos a decir algo. No hay que pensar que solamente en Occidente están ocurriendo cosas. En Israel, ya desde el año pasado, se está haciendo más frecuente el ataque terrorista de los palestinos a través del grupo terrorista Hamas. Ese es el grupo que con apoyo de Irán tiene todos los instrumentos, economía para afectar a Israel. Están afectando a ciudadanos judíos, fíjese usted, en las carreteras, en las avenidas. No solamente los apedrean, sino los están matando. Es algo impresionante cuando uno escucha y veo esas noticias en una aplicación que tengo. Entonces, y no solamente eso, desde este año ha iniciado, fíjese usted, unas movilizaciones en Tel Aviv, en el mismo Jerusalén, en contra del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, que es el actual primer ministro, y él quiere sacar una reforma judicial, quiere cambiar la reforma judicial, y todo, allí en Israel también hay izquierdistas, para que usted lo sepa, y los grupos de oposición, llamados demócratas, están movilizando grandes manifestaciones. Inclusive comenzó solamente pacíficas, pero ya en estas 2 últimas semanas están siendo violentas, muy violentas. Entonces, y se acentuará indudablemente, porque estamos ya muy cercanos a la fiesta de la Pascua, y normalmente, que va a ser en la primera semana de abril, siempre los palestinos se sienten muy afectados, porque la fiesta de la Pascua normalmente es un escenario donde el monte del templo, que está ahí en Jerusalén, frente al monte de los olivos, ahí está pues hay un lugar donde algunos judíos van justo en estas festividades de la fiesta de la Pascua, pero y hay todo un enfrentamiento, hay muertes. Entonces también toda esta antesala de estos días frente a la fiesta de la Pascua judía también es otro escenario que acentúa. Realmente es impresionante cómo el terrorismo está en la ciudad de Jerusalén, está realmente hoy hay muchas noticias no muy buenas allí. Todo este escenario y las señales de la venida de Jesús, el Mesías, hoy están siendo muy especulativas. Hay muchas enseñanzas, prédicas, estudios, libros, ¿no? Pero no vamos a ver qué es lo que dice esos libros, no vamos a ver qué es lo que dice tal o cual. Hay un famoso respetable también ahí en México que habla mucho de este tema, ¿no? Sale por enlace y tenemos que decirlo, no hay temor al respecto. Y lo que nosotros estamos viendo es lo que dice la Escritura bíblica.
qué es lo que nos permite el Señor entender de la escritura bíblica. Cuando apareció el COVID-19, muchos en su entendimiento, porque no es el entendimiento que da el Espíritu Santo, llenaron los púlpitos de que era la marca. Es un error. Los sismos que han venido ocurriendo, y especialmente este último sismo que ha ocurrido en el país de Turquía, también están señalando que tiene que ver con Ezequiel 38. ¿No? Entonces hoy vamos a darle un poco de orden a eso. Hoy también hablan de que la invasión de Rusia a Ucrania, hablan de que Rusia, ¿no? Hay muchos famosos respetables, hay predicadores de diferentes idiomas que dicen que Rusia es Gog. Entonces, ese es su entendimiento de ellos. No es que yo sea un privilegiado que tenga la particularidad, no, somos algunos. Y mi fuente es un gran amigo allí también que con sus mensajes, con sus enseñanzas que comparte conmigo y me imagino con algunos otros más. Algunos se les abrirá el entendimiento, entenderán. Podemos entender realmente este contexto. Hay ya en algunas, no digo todas, en algunas y muy pocas aquí en Latinoamérica, que estamos entendiendo el verdadero contexto bíblico para poder entender estos tiempos. Y cuando hablan, fíjese usted, de que Rusia es Gog, en Ezequiel 38 hay una profecía contra Gog. Y hay famosos respetables, muy famosos, que ocupan radios, ocupan televisión cristiana, tienen grandes ministerios, hablan de que Rusia es Gog. ¿Es lo que la Biblia dice realmente es Gog? Para que Gog aparezca, escuche bien, para que Gog y Magog aparezcan, primero se tiene que cumplir, hermano amado, Daniel 7:7. ¿Qué dice en Daniel 7:7? Habla del cuarto reino, ¿no? Daniel nos da una explicación del primero, segundo, tercero y cuarto reino, ¿no? El primer reino fue de Nabucodonosor, el segundo reino fue de los medo-persas, el tercer reino fue de Grecia y quedó para estos días la manifestación del cuarto reino. Es decir, para que Gog y Magog entren en escena, se tiene que manifestar el cuarto reino. Y el cuarto reino, los de Casa de Restauración saben, y amigos, usted si está viendo algunos por primera vez, le animo a buscar las prédicas, sobre todo del libro de Apocalipsis del capítulo 13, ¿no? Hermano, usted también, si gusta refrescar la memoria, vea usted el video en el canal del Ministerio del capítulo 13. Ahí hablamos sobre quiénes son esas 10 naciones de las cuales habla Daniel, de los 10 cuernos. Y indudablemente
Gog y Magog, Gog y Magog se va a levantar cuando el cuarto reino se manifieste. Hoy todavía no se manifiesta el cuarto reino. Pero para los famosos respetables, piensan que al ser Gog Rusia, piensan que algunas naciones de Occidente y una o dos naciones del Medio Oriente, esos van a ser los Magog. Y Gog, el principal, va a ser Rusia. Es indudable que este tipo de enseñanza está distrayendo al creyente de Occidente y dejando la puerta libre para que en el Medio Oriente se estén alineando estas 10 naciones que ya en su momento compartimos con ustedes en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son? El libro de los Salmos nos revela cuáles son esas 10 naciones, ¿no? Una tareita para ustedes del canal del YouTube y mis hermanos para que refresquen. Y una de las señales de Gog, una vez que hace coalición con el cuarto reino, con las 10 naciones, que no tienen que ver nada con Occidente porque las 10 son de Oriente, del Medio Oriente, según lo revelado por Apocalipsis 13. Gog, en Ezequiel 38 se le profetiza que él va a ver que Israel es muy próspero. Es cierto. Israel en estos días está creciendo en prosperidad. Ya en una ocasión dijimos que Israel tiene 8 veces más la economía de Irán. Y fíjese que es un territorio pequeño, pero estoy hablando de economía, no del territorio. Israel actualmente tiene una mayor economía que el Japón y tiene 4 veces su economía que Gran Bretaña, que agrupa 4 naciones. Y esto hasta que llegue el momento en que aparezca el cuarto reino y Gog, Israel sigue creciendo económicamente. El año 2021 encontraron un nuevo yacimiento de gas, ahí en los límites que le corresponde en el mar Mediterráneo. Indudablemente, ¿quién cree usted que no le fue bien? Que no estuvo de acuerdo, que no le pareció. Indudablemente, los países costeros del Medio Oriente, los que están cercanos ahí a Israel, pusieron el grito al cielo. A las finales se pusieron de acuerdo qué zona les corresponde. ¿Se da cuenta usted cómo ya se manifiesta el cuarto reino de cierta manera en el Medio Oriente? Y Ezequiel 38 habla de que Gog, fíjese, que Gog va a sentir en su corazón cosas malas contra Israel por su prosperidad. De aquí a unos 4 o 5 años. ¿Y qué va a hacer? Dice que va a ir en contra de Israel, ya con la coalición de los 10 países del Medio Oriente que conformarían el cuarto reino, y Magog, que son pueblos que están al norte, dice, al norte de Israel. Y ahí viene un poco el error, que cuando dice al norte, los famosos respetables se van hasta Rusia, y ahí lo ponen. Pero no. Gog, hermanos amados, ya dijimos quién era durante
las enseñanzas y las prédicas del libro de Apocalipsis. Gog es Irán. Y Magog son ciudades, son pueblos que antes no era la nación de Turquía de hoy. Es decir, hay algunos pueblos antes que Turquía fuera formada que tenían nombres. Y hoy Turquía las ha agrupado. ¿Y por qué Irán iría hacia Turquía? Mire, actualmente Irán, para poder invadir Israel, su obstáculo es el río Éufrates. No puede ir directamente. Entonces tiene que ir ¿por dónde? Por Turquía. ¿Para qué? Para que se cumpla Ezequiel 38. Para ir sobre Israel, porque es una nación muy próspera. Eso es lo que dice Ezequiel 38. Entonces, es cierto que hoy el río Éufrates se está secando. Y dice que la batalla de Armagedón, de la cual habla el libro de Apocalipsis, será pues un movimiento donde vendrán muchas naciones en contra de Israel. ¿Por qué? Porque el río Éufrates estará seco. Ya no habrá obstáculos para Irán ni para otros países. De frente irán hacia la gran batalla de Armagedón, que como sabemos, Jesús nuestro Mesías los vencerá. Entonces, volviendo a este contexto de Gog y Magog, ¿qué ha sucedido hoy en Turquía? Hace 3 semanas ha sufrido terremotos, no solo uno, terremotos. Actualmente yo tengo una cifra de hay 53.000 muertos entre Turquía y Siria. En Turquía se han caído centenares de edificios. Cuando una nación, le hago todo este antesala para que usted entienda y comprenda lo que vamos a ir hablando. Cuando una nación casi del tamaño de los sismos que han ocurrido en Turquía, lo primero que viene es la ayuda social internacional. Eso está bien. Pero para que Turquía recupere economía, van a pasar varios años. Entonces, la consecuencia de todo lo que viene pasando Turquía en cuanto a sismos, su próximo futuro de estos 4 o 5 años es que pobreza en su nación. Va a ser un país pobre, afectado por esta situación. Porque el gobierno tiene que indudablemente invertir en esa prioridad, dejando de lado el crecimiento de su economía. Entonces, esto, ante esa necesidad que va a tener Turquía, ustedes saben, ya les comenté en una oportunidad que el actual presidente de Turquía, en una conferencia el año 2019, diciembre 2019, ante varios países de Europa y del Medio Oriente, él declaró así públicamente que debería destruirse Israel. Así. Sin embargo, en el camino del 2019 a la fecha, antes de los sismos que ha tenido, había entrado en unos convenios con Israel, apoyos
Fíjese usted cómo es la artimaña, ¿no? Extender la mano para después ser el Magog en los tiempos de los cuales estamos hablando. Entonces, Turquía, ante esa necesidad, va a darle la libertad o el camino a Irán, que es el Gog, para invadir Israel. Es lo que nos dice Ezequiel 38. Lea usted Ezequiel 38. ¿Y cuál va a ser la señal de la invasión de Gog y Magog? En Ezequiel 38 nos dice que va a haber un fuerte terremoto en Israel. Un fuerte terremoto en Israel. ¿Por qué les dije antes no pierdan de vista el terremoto de Turquía? ¿Por qué? Porque los famosos respetables, en su entendimiento, ya han comenzado a decir que el terremoto de Turquía es la señal de la aparición de Gog y Magog. Y de que Rusia, el Gog para ellos, invadirá Israel. Lo cual en el contexto bíblico es un error, porque aún todavía no se manifiesta el cuarto reino de Daniel 7:7. Y de acuerdo a la escritura bíblica, el cuarto reino de donde saldrá el anticristo son 10 naciones, son los 10 cuernos que habla Daniel 7, surgirá en el Medio Oriente. Entonces, todo el escenario que hoy en Occidente se está predicando y enseñando en cuanto a la venida de Jesús, nuestro Mesías, tenemos que ser prudentes, como les dije al principio, a la Congregación Apostólica de Restauración. Son días en que, ante tales acontecimientos, la confusión se va a acentuar. El entendimiento se va a cauterizar. Y va a ser competencia a ver quién hace más congresos sobre este tema, quién habla en grandes reuniones de este tema, quién sacó el libro tal sobre este tema. Y indudablemente se cumple algo que un día dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ahí en el libro de los Hechos, nos da una advertencia. Es mejor escuchar a Dios antes que a los hombres. Dios siempre va a hacer entender al pueblo que Él designó, al remanente que Él escogió. Pero hemos dicho también que la venida de Jesús, el Mesías, es el contexto de Zacarías 14:4. Es cuando Jesús el Mesías posará sus pies en el monte de los olivos. Y los discípulos, sus discípulos, ahí en la primera venida le hacen una pregunta. En Mateo 24, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y él responde. Eso lo vimos en la primera parte de la serie. Cuiden, dice, que nadie los engañe. El apóstol Pablo también nos da esa advertencia en segunda de Tesalonicenses, que antes que venga Jesús el Mesías y pose sus pies ahí en el monte de los olivos, iban a ocurrir primeramente dos cosas. Primero, la apostasía, y luego la manifestación del hombre de pecado, es decir, el anticristo del cual tanto se habla.
¿Y por qué de la apostasía? Esto es, la apostasía habla cuando la iglesia, cuando los creyentes, cuando los cristianos abandonan la verdad y creen en la verdad del hombre y dejan de lado la verdad de Dios. Hemos dicho que la apostasía es el abandono de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad absoluta de Dios. Y Deuteronomio, ahí en el capítulo 13, Dios nos da un porqué de la apostasía. Dice que es para probar si realmente el creyente de hoy también lo ama con todo su corazón. Porque cuando uno ama, Jesús un día, cuando estaba ahí entre las multitudes, le dijo a las multitudes: ustedes dicen que aman a Dios. Su boca dice que aman a Dios, pero su corazón estaba dando a entender que el corazón no amaba a Dios. Hermano, el ser humano de hoy en el mundo se llena en su boca de amar a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Y por qué viene la apostasía? Es justamente para probar al creyente que se dice creyente, que se dice cristiano, si realmente ama a Dios con el corazón. ¿Y qué es amar a Dios con el corazón? Yo ya les expliqué qué es el corazón. El corazón no es esa parte física que nosotros tenemos. Hay tanto que hablar de eso, pero le estoy dando los detalles simples. El corazón habla de esa parte central que está en nuestra alma, que no se ve. Habla de del centro de nuestra vida espiritual y del centro de nuestra mente. Y cuando digo el centro de nuestra vida espiritual, habla de una moral y habla de una voluntad. Es decir, ¿qué moral sigo y de quién hago la voluntad? Y cuando digo el centro de la mente, ¿cuáles son mis pensamientos? Si amo a Dios con todo el corazón, cada día mi moral va a ser más, como dice el apóstol Pablo, voy a ser más semejante a la imagen del Hijo de Dios, de Jesús el Mesías. Si amo a Dios con todo mi corazón, el centro de mi mente que está en el alma, mis pensamientos, ¿de quién son? El Evangelio nos enseña que nuestros pensamientos deben ser los pensamientos de Jesús. Ese es nuestro caminar. Y nosotros, hay un mandamiento de Dios que no debemos vivir como el mundo vive. Es una tragedia vivir como el mundo vive. Perdidos, en ignorancia, no saber qué hacer, en quién confiar. Es una tragedia, hermano. Hoy, el ecumenismo está muy de moda. Es un término moderno que se le ha dado a lo que es la tolerancia. Tolerancia, hermano amado, es la antítesis, es el contraargumento de lo que los mandatos de Dios nos aplica para nuestra vida. Si uno juzga no a la persona, sino el pecado de alguien, porque el enfoque de Jesús es juzgar el pecado, no al ser humano, el pecado. Él juzgaba el pecado. Él no juzgaba al ser humano,
como nosotros también no debemos juzgar a Pedrito, a Juancito, sino el pecado que está realizando. Pero ese pecado no lo debemos tolerar si hay un mandato de Dios. Juzgar el pecado. Porque si juzgamos el pecado, sea que esa persona, como un día también fui salvo, y usted también, le llegó el Evangelio y le viene llegando el Evangelio. Entonces hoy, recién voy a predicar, aleluya, pero va a ser corto. En esta parte 2 de esta serie, la venida de Jesús el Mesías y del fin del mundo, ¿cuáles son sus señales? En esta parte 2 vamos a ver que hay algo más de lo primero antes de su venida. Es decir, hay algo más de la apostasía que nos falta decir. Hay algo más de aquellos que abandonan la verdad. Hay algo más de aquellos que Dios pone a prueba el corazón de un cristiano, de un creyente, si realmente le ama a Dios Padre. El libro de Daniel nos enseña algo. Tome nota. Daniel 12:10. El libro de Daniel 12:10. Realmente muy rico, lo vamos a estar tocando mucho en esta serie. Especialmente cuando estemos hablando de lo que tiene que ocurrir antes de la apostasía y antes de la manifestación del anticristo y cuando el anticristo se manifiesta. Hay mucha riqueza y sabiduría en el libro de Daniel. Pero vamos a Daniel 12:10. Daniel, el profeta Daniel, profetizó para los tiempos finales. Y dijo, Daniel 12:10, muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. Aquí viene lo feo del pasaje. Los pecadores procederán pecaminosamente, y ninguno de los pecadores entenderá. Pero aquellos que hagan lo bueno, entenderán. ¿Qué es hacer lo bueno? Lo bueno es actuar con entendimiento y con la sabiduría de Dios. Eso es lo bueno. Eso es lo único que nos va a permitir ser purificados y emblanquecidos, es decir, limpiar nuestra alma. Para poder cada día, porque este es un proceso, hermano amado, de realmente amar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, tome nota, siempre le digo, es bueno que lo refresque, que lo vea en casa, porque hay otro mandato de Dios en Deuteronomio, hermano amado, que hemos compartido. Deuteronomio nos manda que nosotros los padres debemos enseñar a los hijos la palabra de Dios, aun cuando estemos caminando a hacerlo, aun cuando durmamos en la noche y cuando nos levantemos, debemos estar siempre pensando en la palabra de Dios. En razón a esto, Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Esto hay que compartirlo con los hijos. Pero Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estamos en esos hermanos, no últimos tiempos, la última hora, algunos se apartarán de la fe. Wow. Como hay a veces alguien está subiendo la escalera y dice, ya me cansé,
no creo que llegue allá arriba, mejor me bajo. Hermano amado, sigamos subiendo las escaleras para alcanzar una medida de fe muy grande. Pero dice que en los últimos tiempos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores, de doctrinas de espíritus malignos, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia. Ya nosotros sabemos por estudios bíblicos que la cauterización de la conciencia, a eso se llama iniquidad o maldición. El apóstol Pablo también nos dice que va a haber impiedad en los últimos días. Ya nosotros sabemos qué es la impiedad. La impiedad no solamente está en el no creyente, en aquel que aún no conoce el Evangelio, está también en el cristiano, en el creyente. Cuando habla vanas palabras, cuando quiere enfrentar con la palabra o quiere haber desacuerdos, hermano amado, siempre les he dicho y siempre les diré, no nos corresponde, escuche bien, no nos corresponde ir a pelearnos con alguien porque tiene un pensamiento y en cuanto a esta palabra y nosotros ir a enfrentarla. Eso se llama, hermano amado, vanas palabras. No nos corresponde eso. Siempre, como a veces digo, y esto lo voy a mencionar, nos corresponde solamente predicar y enseñar, por si acaso Dios le concede arrepentimiento para que conozca la verdad. Es el arrepentimiento que no viene de nosotros, viene de Dios. Este está en 2 de Timoteo 2:25. Por si acaso, mientras usted va, comparte, les enseña, ¿no? No esté usted esperando convencer a nadie, simplemente predique lo que tiene que hacer, enseñe lo que tiene que enseñar, porque en este pasaje de 2 de Timoteo 2:25 dice, por si acaso Dios le concede arrepentimiento, la única manera que un ser humano conozca la verdad es con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es pedir perdón por un pecado 3, pecado 4, 5, 6, 9, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en cambiar la forma de pensar para no pecar el 1, 2, 3, 4. Cuando el ser humano cambia su forma de pensar, esa es la gracia de arrepentimiento que viene de Dios, va cambiando. Entonces ya no peca hasta el 500, va disminuyendo al 400, 300 y así de a poco estamos avanzando, hermano. Y aquí viene. La impiedad también hace señales, lo que les explicaba al comienzo del culto. En el culto al inicio fuimos muy amplios en este tema. Ay, hermanos amados, hoy, creyentes o no creyentes, famoso o no famoso, que hacen señales, hacen sanidades, hacen milagros. Y recuerdo un pasaje, Jesús en su primera venida hizo muchas sanidades y muchos milagros a cientos y miles de gentes. Pero ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? 120. El día de Pentecostés solo fueron 120. ¿Qué pasó? Hermano amado, el ser humano a veces cree más en las señales
cree más en la sanidad y en los milagros que en Jesús el Mesías. Hoy, 2023, algunos hermanos sabemos de experiencias en nuestra nación, de experiencias en otras naciones, de grandes líderes famosos. Y esto viene desde Éxodo. Fíjese usted, desde Éxodo 7. Vamos a leerlo, tome nota. Éxodo 7. La impiedad también hace señales. Éxodo 7, versículos del 10 al 12. Vamos a leerlo. Saque su Biblia y va usted a ver que las señales vienen desde los tiempos de Moisés. Éxodo 7, 10 al 12. Y fueron Moisés y Aarón ante el faraón, y tal como Yahweh les había ordenado, así lo hicieron. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus nobles, y la vara se transformó en una enorme serpiente. Entonces el faraón llamó a sus magos. ¿Quiénes eran sus magos? Janes y Jambres. Y a los hechiceros. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Es decir, una vara la convirtieron en serpiente ante los ojos de Moisés. Hermano amado, los hechiceros también hacen señales. Algunos, en general, también hacen señales, pero me entiendo. Hoy esos ministerios de los cuales hace un momento hablé, de los cuales el apóstol Pablo hablaba, de que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, sí. Habrán hombres amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Léanlo. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo del capítulo 3, los primeros 5 versículos. Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero. Y cuando toco esto, hermano amado, amantes del dinero, a ustedes les he enseñado a comienzos de año el principio de las primicias. El principio de la primicia es, de acuerdo al texto, a la escritura bíblica, es para santificar nuestra economía. Ese es el único fin, no existe otro, bíblicamente. Pero cuando alguien, ya usted imagínese quiénes pueden ser esos alguien, ministran, enseñan desde sus púlpitos a que cuanto más primicia, más evangelización. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Está diciendo la verdad de las primicias? ¿O es un amante del dinero? Ahí lo dejo. Dice que también habrán jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos. No es que una persona va a tener todas esas cosas, no, una o dos o tres, pero en general. Calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, desenfrenados, arrogantes. Una vez escuché a un famoso respetable, mientras predicaba, se acercó a la cámara y dijo: todo el mundo ya me conoce. Wow, a mí se me escarapeló el cuerpo y ¡plac! Corté mi conexión. Amadores de los placeres más que del amor a Dios, que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Aquello que no pueden hacer los impíos, aquellos que no pueden hacer el creyente y el no creyente, aquello que no pueden hacer los respetables, que es que, ¿cuál es el poder de Dios? El poder de Dios, hermano amado, es cuando se cumple eso que Dios pone a prueba para evitar la apostasía. Cuando el verdadero creyente ama a Dios con todo el corazón y su alma. Ese es el poder de Dios. Entonces dice la Biblia, entonces Dios estará en él. Aleluya. Eso es algo imposible que el ser humano pueda hacer. Solo Dios puede cambiar el corazón de un varón y de una mujer. ¿Cuál es el llamado entonces de hoy? ¿Cuál es el llamado de Dios? Y con esto termino. ¿Cuál es el llamado de Dios antes de su gran juicio? Hemos dicho que esta última generación en la cual vivimos va a experimentar dos eventos. La gran tribulación, que está muy cerca y que usted y yo pasaremos. Sí, hermano amado, pasaremos. Y el gran juicio de Dios, el cual no pasaremos. Aleluya por él. Si seguimos con el poder de Dios, amándole de todo corazón. Que nuestras emociones, que la voluntad sea absoluta, el hacer la voluntad de Dios, que nuestros pensamientos sean como la mente de Cristo. Ese es el poder de Dios. ¿Cuál es el llamado? Para no estar en ese gran juicio de Dios donde no estará ya los verdaderos creyentes redentivos. Cuando predicábamos el capítulo 6 del libro de Apocalipsis y vimos el sexto sello, dijimos que en ese sexto sello Dios se involucraba por causa del versículo 10 y 11. Le doy un adelantito que trataremos más adelante. Los creyentes redentivos verdaderos, como usted y yo, estaremos solamente hasta el versículo de Apocalipsis 6 hasta el 11. Nada más. De ahí en adelante ya es otro escenario. ¿Cuál es ese gran juicio de Dios? En términos general, porque a partir de allí predicamos y enseñamos con todo detalle qué era el gran juicio de Dios, las famosas 7 copas de la ira de Dios. En Apocalipsis 6, del versículo 12 al 17, este es el escenario general del gran juicio de Dios, donde usted ni yo estaremos. Porque el poder de Dios se tiene que afirmar en nosotros. El amarle
con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Vamos a leer Apocalipsis 6, 12 al 17. Después vi, cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se tornó negro, cual cilicio de cerdo, y la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas de los cielos cayeron a la tierra, en semejanza a una higuera que arroja sus higos verdes al ser sacudida por fuerte viento. Luego los cielos fueron apartados como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes de ese tiempo, que está muy cerca, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se ocultaron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros. Esta gente que había quedado pedían que caigan las montañas sobre ellos. ¿Por qué? Ocúltense, decían, de la presencia del que está sentado en el trono. ¿Quién es? Dios Padre. Y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá mantenerse de pie? Hermano amado, el gran llamado de hoy es al arrepentimiento. Ese es el llamado. En la vida del varón, de la mujer, de cada familia, no debe estar el anhelo de quiero un milagro, quiero una sanidad. El gran llamado al varón, a la mujer, a las familias de hoy es arrepentidos. Hechos 17, versículos 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío, ahora ordena a todos los hombres, y cuando dice hombres, bíblicamente se refiere al varón y a la mujer. Dice, ordena a todos los varones y mujeres que en todas partes todo hombre, es decir, todo varón y mujer, se arrepienta. Porque ha establecido, escuche bien, un día en el cual con justicia habrá de juzgar a toda la tierra, de lo que hablamos hace un rato del sexto sello, del gran juicio de Dios. Por medio del hombre a quien Él ha designado, Jesús el Mesías, y que hace volver a su fe a cualquiera, porque lo ha resucitado de entre los muertos. Jesús resucitado. El único, hermano amado. El único. Arrepentimiento. Cada uno tiene una experiencia diferente de arrepentimiento. Ya dije, el arrepentimiento es más allá de nuestra necesidad. El arrepentimiento es más allá de decirle me falta esto, quiero esto. No. El arrepentimiento habla de cambiar esta mente. ¿A fin de qué? De amarle con todo el corazón, que ya les expliqué cómo es. Entonces el poder de Dios viene a uno. ¿Y cuál es el poder de Dios? Su Espíritu Santo nos ayuda a que cada día seamos semejantes a la imagen de su Hijo amado. Con ustedes, hermanos, amigos, líderes del canal del YouTube, los bendigo realmente, que la gracia del Padre les esté acompañando y realmente el entendimiento y la sabiduría de Dios los acompañe.
Vamos entonces, hermano amado, bendiciones para mis hermanos.